Hola chicos, ¿cómo están? Me agrada mucho saludarlos, encontrarnos nuevamente. Arrancamos esta nuestra semana del 20 al 24 de abril con estadística. Piensen ustedes qué es estadística, para qué les ha servido en lo que hemos aprendido. Pues efectivamente la estadística son las que nos van a representar datos de los gustos o las preferencias de las personas. Por ejemplo, ¿no han visto que hay personas que a veces se encuestan en la calle o hacen llamadas telefónicas o en forma virtual cuando uno está viendo algún videito por ahí le dice cuál de estos jabones usted ha utilizado más, ¿cierto? Para que la gente sepa cómo se mueve el mercado, qué es lo que está de moda. Entonces las personas utilizan mucho la estadística para sacar productos o diferentes elementos al mercado y pues no llegar a ir a perder la plática, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros también podemos hacer estadística y la estadística nosotros la vamos a realizar a través de una encuesta. ¿Qué va a ser esa encuesta? Va a ser una recolección de datos. ¿Cómo vamos a recolectar esos datos? Pues entrevistando a las personas. Por ahí algunos se acordarán, ay sí, yo entrevisté sobre los colores, sobre la comida chatarra, bueno, en fin, listo. Entonces vamos a retomar un poquito esos conceptos. Entonces a continuación le vamos a hacer la encuesta, supongamos que le hicimos la encuesta a los compañeros del salón sobre algún deporte favorito. Ese deporte favorito lo vamos a representar en una tabla de frecuencia. Pero primero recordemos qué es. Es un arreglo en el cual se organiza información obtenida en un estudio. ¿Cuál va a ser nuestro estudio? Pues que entrevistamos a nuestros amigos. Vamos a ver cuáles fueron los deportes que más gustaron. Entonces, fueron el fútbol, mire las veces que se repite fútbol, cada uno de estos circulitos es la votación, natación y baloncesto. Listo. Cuando nosotros realizamos esa encuesta y contamos las veces en que se fue repitiendo los datos, las vamos a organizar en una tabla de frecuencia, en donde la primera categoría, obviamente si es de deportes, pues ponemos los deportes. Y la segunda, la frecuencia, o sea, cuántas veces la gente votó por fútbol. ¿Cuántos votos tuvo? 6. ¿Cuántos tuvo natación? 4. ¿Cuántos tuvo baloncesto? 2. ¿Cuántos tuvo tenis? 4. Cuando yo sumo todas estas frecuencias me da 16. ¿Qué quiere decir este 16? El número de personas que se entrevistaron. O sea, que ¿cuántas personas entrevistamos en el salón? Supongamos que fueron 16 personas que se entrevistaron. Entonces, nosotros podemos representar ese estudio, esos gustos en esta tabla de frecuencia, pero también lo podemos desarrollar en un diagrama de barras. Recuerden que en el eje horizontal vienen los gustos o las preferencias y en el eje vertical viene siempre la frecuencia absoluta. Des en cuenta que cada barrita debe llevar su espacio, son del mismo ancho, unas más gorditas, unas más flaquitas, no, todas representan el mismo grosor. Y cada uno subió de acuerdo a la votación que se haya presentado. Entonces fútbol subió a 6, natación subió a 4 y así sucesivamente. Entonces podemos representar los datos en ambas formas. Pero nosotros también tenemos otros estilos de frecuencia, otras maneras de representar la información. Lo podemos a través de hacer de la frecuencia absoluta, a través de la frecuencia relativa y también lo podemos hacer a través de la frecuencia porcentual. La frecuencia absoluta ya la vimos, que fueron los datos que se repitieron, o sea, los números de votos que tuvo cada deporte. La frecuencia relativa es una medida en estadística que se calcula mediante un cociente, que puede ser en forma de fracción, o puede ser en forma decimal, o puede ser en forma porcentual. Y también vamos a ver la frecuencia acumulada. ¿Qué nos va a decir la frecuencia acumulada? Va a ser el resultado de sumar sucesivamente frecuencias absolutas. Vamos a ver de qué me están hablando. Esta tabla se elaboró en Excel para que ustedes entendieran un poquito mejor. Entonces démonos cuenta que tenemos el deporte, tenemos la frecuencia absoluta, ya ustedes no le van a decir solo frecuencia, ya van a conocer que es la frecuencia absoluta, el número de veces que se repitió el dato.
la cantidad de personas que fueron entrevistadas. La frecuencia relativa se puede medir o se puede presentar de tres formas: de forma de fracción, en forma decimal o en forma porcentual. Vamos a ver cómo se puede sacar en forma de fracción. Fácil. Cogen ustedes la frecuencia absoluta, aquí la vamos a escribir 6, y la vamos a dividir entre el total de entrevistados, por eso 6 dividido en 16. Los votos que tuvo natación, 4, dividido entre el total de entrevistados, que fueron 16. 2 votos tuvo baloncesto, dividido entre el total de personas entrevistadas. Tenemos 4 dividido entre el total de personas entrevistadas. ¿Listo? También la podemos representar en forma decimal. Entonces, ¿cómo es? Pues cojo a 6 y lo voy a dividir entre 16. Y obviamente nos va a dar menos de la unidad. Mire, 0, eso es menos de la unidad. 4 dividido en 16 nos va a dar 0,25. 2 dividido en 16, que fueron la total de personas entrevistadas, y nos va a dar 0,125. 4, que fueron las personas que votaron por tenis, dividido entre la totalidad de los encuestados, me da 0,25. Cuando nosotros sumamos toda esta parte decimal, yo les dije que nos daba menos de la unidad. Por eso aquí, si ustedes suman, nos va a dar 1. Listo. Vamos a sacar la parte de la frecuencia porcentual. ¿Qué nos decía? Que se obtiene multiplicando la parte decimal por 100. O sea, 0.375 por 100 nos dio 37.5%. 0.25 multiplicado por 100 nos da el 25%. 0.125 multiplicado por 100 nos da 12,5%. Y 0,25 multiplicado por 100 nos da el 25%. Al sumar todos estos porcentajes, siempre se trabaja sobre la base del 100. Siempre se trabaja sobre la base del 100 por 100. Se trabaja sobre la base del 100%. ¿Listo? Aquí vamos a tener la frecuencia acumulada. ¿De qué nos habla la frecuencia acumulada? Trasladamos el valor, o sea, son las sumas de las frecuencias absolutas. Este 6 lo trasladamos acá. Entonces, 6 más 4, 10. 10 más 2, 12. 12 más 4 nos va a dar 16. Que siempre la frecuencia termina, este valor siempre va a terminar con el total de los entrevistados. Vamos a analizar un poquito los resultados de esta tabla. Listo. ¿Qué podemos decir? Piense, ¿qué podemos concluir de esta tabla? Podemos concluir que el deporte que más gustó fue ¿qué? El fútbol. Y si yo les preguntara, ¿qué porcentaje tuvo de gusto el fútbol? Piensen. ¿Qué porcentaje de gusto tuvo el fútbol? Ah, profe, tuvo el 37.5%. ¿Qué porcentaje de gusto tuvo el baloncesto? Ah, profe, el 12.5%. ¿Qué frecuencia acumulada tuvo natación? Ah, profe, mire aquí, 10. ¿Cuántos fueron las personas entrevistadas? A ver, piensen un poquito. Ah, profe, las personas entrevistadas fueron 16. ¿Qué fracción obtuvo natación? Ah, profe, 4/16. Así es como ustedes deben de analizar estos datos estadísticos. ¿Listo? Nuestra segunda parte de estadísticas son las medidas de tendencia central. ¿Qué son? Van a ser los valores numéricos que nos dan la idea de la localización de un centro en un conjunto de datos. Para estas medidas de tendencia central vamos a tener 3. La moda, que va a ser el dato que más se repite. Vamos a tener la media o promedio, recuerdan que es la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Y la mediana, que puede ser de dos maneras, puede ser mediana par o la mediana impar. Veámosla con el ejemplo de
con el ejemplo de que de los gustos de los deportes. Entonces miremos aquí y piensen ustedes. Aquí, ¿cuál es la moda? ¿Cuál fue el dato que más se repitió? El dato que más se repitió fue fútbol. Por lo tanto, fútbol es la moda. Por ejemplo, acá el muñequito con su baloncito de fútbol. Ok, vamos a sacar la media o promedio. ¿Qué va a hacer? Sumar todos los datos. 6, 4, 2, 4. ¿Sí? Los organizamos aquí de menor a mayor. Pues no hay necesidad. Los sumamos y los dividimos entre la cantidad de datos. 1, 2, 3 y 4 datos. Al sumarlos nos da 16 y los dividimos en 4, entonces nuestro promedio nos dio 4. Aquí vamos a sacar nuestra tercera medida de tendencia central, que va a ser la mediana. Pero dense cuenta de una cosa, que la mediana puede ser par o impar. En este caso, ¿ustedes qué creen? ¿Es par o impar? Piensen. Obviamente la mediana es par porque ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3 y 4 datos. ¿Listo? Entonces, cuando la mediana es par, tenemos que sumar los dos datos de la mitad. Miren, tenemos que sumar estos dos datos y los tenemos que dividir en 2, o sea, como 2 mitades. Entonces, 4 más 4, 8. Y 8 dividido en 2 me da 4. Pero recuerden, esto es cuando la mediana va a ser par. Listo. Vamos a ver un ejemplo cuando la mediana es impar. Aquí yo le pregunté a 5 compañeras de su salón la edad. A Michelle le pregunté la edad, me dijo que tenía 9 años, a Sofía 10, a Ana Sofía 9, a Valentina 10 y a Gabriela 10. Dense en cuenta que cuántos datos hay, 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden, los tenemos que organizar de menor a mayor. Listo, los organizamos 9, 9, 10, 10 y 10. Súper importante que los organicemos. Los voy a partir en 2 mitades, de tal manera que me quede un dato en la mitad. Entonces le voy a partir en 2 mitades, donde me queda aquí un datico solo. Cuando me queda acá el datico solo, estamos hablando que esta es nuestra mediana. Siempre en la de mediana impar nos tiene que quedar un dato en la mitad. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado el tema de esta semana, estadística. No olviden que les adjunto las actividades por el link de tareas, en donde van a ver 2 ejercicios muy concretos. Uno donde van a sacar toda la parte de las frecuencias y otro ejercicio donde van a sacar la parte de las medidas de tendencia central. Entonces, si necesitan volver a ver el video, pues no lo vuelven a ver para que les queden los temas bien claritos. No me queda más sino despedirme, mandarles un abrazo bien gigante y bye bye.